Bueno, muchísimas gracias a Óscar, a CPR por contar conmigo, que realmente es un placer y ha sido un placer preparar esta asignatura. Me ha aportado muchísimas cosas y estoy segura, esta unidad formativa quería decir, y estoy segura de que, bueno, que la presentación aquí, el debate, como bien decía Óscar, pues va a ser muy enriquecedor y va a aportarme todavía mucho más que la propia sesión, ¿no? Vamos a comenzar. Os voy a presentar un pequeño esquema de lo que tengo preparado para dar, creo que un poco ambicioso, pero bueno, veremos hasta dónde llegamos. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que es la violencia de género, cómo se relaciona en cifras con la adolescencia, cuáles son los mitos que hoy en día circulan, sobre todo en el ámbito de los adolescentes, de la gente más joven, mitos y realidades, cuál es lo que ellos piensan y qué es la realidad, cómo encontramos eso plasmado en las cifras, ¿no? Y realmente y en el día a día. Vamos a intentar sacar unas pequeñas conclusiones sobre este aspecto y bueno, vamos a intentar que esta sea la primera parte. Vamos a pasar después a hablar de una segunda parte en la que ya hablaremos de las prácticas, creo que es lo que más os va a ser útil todavía de esta asignatura, pienso yo que sea lo que más útil os vaya a resultar, que es cómo podemos aplicar ese tipo de medidas, cómo podemos poner solución a ese tipo de problemas que vemos que día a día siguen siendo una lacra, ¿no? Todavía esta mañana nos levantábamos con la noticia de que la chica que apareció ayer víctima pues de aquel supuesto secuestro, aquella desaparición, pues es una de las víctimas más que se suman, por desgracia, a este año y a esta barbarie que es la violencia hacia las mujeres, ¿no? La violencia de género. Bien, vamos a hablar cómo podemos enfocar esos materiales en infantil y en primaria y os voy a presentar una serie de materiales que creo que pueden ser útiles para trabajar estos aspectos, sobre todo, como decía Óscar, en estos niveles, coeducación, igualdad, niños y niñas, estereotipos, cuidado con los roles, todo este tipo de cosas. Vamos a hablar de una serie de cuestiones que creo que se pueden trabajar y que están bien, muchas conoceréis y otras espero que sean novedosas. Y la tercera parte va a ser las prácticas que podríamos enfocar hacia educación secundaria y bachillerato, cuáles son las pautas y los materiales que enfocaríamos para este nivel un poco más avanzado, en el que sí que ya nos meteríamos más en las cifras de la violencia, en las imágenes de las mujeres, en cómo se ejemplifica, cómo se desarrolla realmente esa situación de violencia hacia las mujeres en muchos ámbitos de la sociedad, ¿no? Bien. Vamos entonces a empezar con la primera parte, con esta pequeña introducción sobre lo que es la violencia de género, cómo ella se desarrolla en la adolescencia o qué incidencia tiene en la adolescencia, sobre todo en cifras, y luego esos mitos y realidades que comentábamos, ¿no? Vamos a intentar desmontar esos mitos. Bien, vamos a comenzar diciendo que la violencia de género tiene unas connotaciones muy concretas. Hay muchos tipos de violencia, pero sin duda la violencia de género es muy concreta, no solo por la población a la que va destinada, que hablaríamos de las mujeres, sino por la motivación, digamos, de los agresores, ¿no? Es, uno de los eternos debates es porque, no sé, se ve un poco cortado, ¿eh? Bueno, espero que no interrumpa el seguimiento porque abajo del todo no se ve. Bueno, si hay alguna cosina que queréis preguntar, aquí estoy. Pararme cuando queráis. Bien, os decía que tiene unas connotaciones muy concretas, no solo por las destinatarias, que evidentemente somos las mujeres, sino por los agresores, ¿no? También la forma en que agreden y las motivaciones por las que agreden los hombres, ¿no? El eterno debate, os decía, es ¿también los hombres mueren víctimas de la violencia doméstica, ¿no? Bueno, las connotaciones son muy distintas, vamos a tener ocasión de mencionarlo, de tratarlo, las motivaciones son distintas y, por supuesto, las cifras también, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a llamar a cada cosa por su nombre. Y es una violencia tan cruda, tan peculiar y con unas connotaciones tan importantes que es necesario tener un amplio conocimiento de las causas, de la forma de atajarla para poder hacer frente con las armas que tenemos en la sociedad a este tipo de situaciones y de comportamientos. Y en esta función es donde creo que tenemos nuestro papel principal los docentes, ¿no? Nosotros formamos personas, somos agentes de socialización, no somos quizá el principal, no somos el primer agente de socialización, aunque en muchas ocasiones somos de los primeros, ¿no? Escuelas de 0 a 3 años forman ya niños muy pequeños, pero sí somos un agente primordial para trabajar con los niños e inculcarles una serie de valores, al menos el tiempo que están en el aula. Yo entiendo que esto es muy ideal, que los niños vienen ya de sus casas con sus formaciones y demás, pero bueno, incluso en ese sentido, también hacia las familias podemos ayudar o orientar para dar una imagen un poco distinta y, en la medida de lo posible, a través de la educación, educación en valores, que hoy en día está tan en boga, pues tratar de poner una solución a esto. Fijaros,
¿Qué es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas? Nos dice que la violencia contra la mujer es todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer. Inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. ¿Vale? Esto es lo que define la Organización Mundial de la Salud, que además tiene numerosos estudios y da mucha importancia a este tema porque lo considera crucial. Bueno, pues esto es lo que nos define como violencia. Y nos añade unas cifras que son realmente aterradoras. Casi un tercio, un 30% de todas las mujeres que han tenido una relación ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja. Son cifras mundiales, ¿eh? No son cifras circunscritas a nuestro país, pero bueno, son cifras que realmente son espeluznantes. El 30% de las mujeres ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja. Creo que las cifras, bueno, pues como os decía antes, hablan por sí solas. Bien, como decíamos, sin duda, la familia es el primer y más importante agente de socialización y si nadie podemos obligar a las familias a comportarse de una manera igualitaria, a llevar estos preceptos, a enseñar esos preceptos a los hijos, el personal docente y el personal educativo sí tiene por ley obligación de enseñar y de educar con respecto a la igualdad, ¿vale? Bien, hablando de leyes, que sé que estaréis súper saturadas de leyes, pero vamos a mencionar aquí cuatro cuestiones a título, bueno, recordatorio. En España tenemos una ley orgánica, la Ley 1/2004 de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Bien, en su título 1, capítulo 1, hace referencia a las medidas en el ámbito educativo y describe como uno de los fines del sistema educativo español la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres. Y como uno de los principios o fundamentos, trabajar para la eliminación de los obstáculos que dificultan la plena igualdad entre hombres y mujeres. Es decir, la ley es muy clara al respecto, ¿no? El artículo 8 que tenéis aquí habla de la participación en los consejos escolares. Se adoptarán medidas precisas para asegurar que los consejos escolares impulsen la adopción de estas medidas en los centros educativos. Y en cuanto a la inspección educativa, que también juega un papel muy importante, los servicios de inspección educativa velarán por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en este capítulo en el sistema educativo destinados a fomentar la igualdad real entre mujeres y hombres. Nuevamente, ¿no? Bien. Hay más leyes. La Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, esta ley tan importante, que ha sido tan importante para la aprobación, para intentar lograr la equidad, que ya vemos que seguimos a vueltas con ella, pero para intentar conseguir esa equidad entre hombres y mujeres, en su artículo 23 nos dice: la educación para la igualdad de hombres y mujeres. El sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y a la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Asimismo, el sistema educativo incluirá dentro de sus principios de calidad la eliminación de todos los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la igualdad plena entre unas y otros. ¿Vale? Estas leyes orgánicas, que son para todo el territorio español, luego se ven concretadas en el caso de cada provincia. Y en el caso asturiano, la ley, no sé si se ve muy bien, sí, ¿no? Más o menos, tenía miedo por la letra, no es muy grande. Se ve concretada en el caso de nuestra comunidad autónoma, con una ley del año 2011, la Ley 2/2011 del 11 de marzo para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género, que en su artículo 15 habla de la integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres en la educación, el modelo educativo asturiano, pues a fin de integrar estos principios de igualdad, bueno, pues establece una serie de medidas que hay que adoptar, de medidas urgentes que se necesitan adoptar, ¿no? Os señalo ahí en rojo. Eliminar y rechazar los comportamientos y contenidos sexistas y los roles, estereotipos y prejuicios que supongan la discriminación de mujeres y hombres. Incorporar el aprendizaje de métodos de resolución pacífica de conflictos y de modelos de convivencia basados en el respeto a la diversidad y a la igualdad de derechos y oportunidades. Ahí tenéis la de prevenir la violencia de género. Promover la educación afectiva y sexual, que muchas veces pues, viene ligada a la feminidad, ¿no? A lo femenino. Bueno, pues cambiar esos modelos, antes comentábamos al principio de la clase, cambiar los modelos de masculinidad, porque es necesario también incorporar pues eso, los sentimientos, la afectividad, pues también a la educación, ¿no? La supresión de obstáculos a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
la incorporación en los currículos de todas las etapas educativas el principio de igualdad entre hombres y mujeres, haciendo visible y reconociendo la contribución de las mujeres. Esto es una asignatura pendiente que tenemos también desde la propia universidad, ¿no? El incorporar a los libros y el incorporar, y por supuesto editoriales y demás, incorporar en los libros y reconocer la contribución de muchas mujeres que fueron invisibilizadas o que fueron ocultadas muchas veces en los libros, ¿no? Que el alumnado pueda elegir sin sesgos de género entre las distintas opciones académicas, muy importante. Hoy en día todavía nos seguimos encontrando que la mayor parte de los bachilleratos tecnológicos los siguen escogiendo los chicos, y no es por una cuestión de habilidades o de intereses, sino por una cuestión de que a la mujer le sigue costando más el acceso al mercado laboral en carreras como ingenierías y demás que en otra serie de carreras, ¿no? Siempre la adscripción de la mujer a carreras de letras, a carreras sociosanitarias, como puede ser enfermería o incluso medicina, pero bueno, siempre alejada también de otro tipo de carreras. Esto supongo que en los institutos lo veis, ¿no? Sucede y es palpable. Bien. Vale. Espera, no sé si me quedó alguna. No, vale. Bueno, entre otras medidas, ¿no? Que son importantes. ¿Cuál sería entonces la labor de los y las docentes para tener en cuenta, para llevar a cabo estas premisas, ¿no? Es una labor de todas las materias. Todas las materias deben incorporar la perspectiva de género, porque es una perspectiva transversal a todas las materias. Todas deben incorporar la perspectiva de género y el tratamiento de estos temas, que como digo son transversales. Requiere del cuidado del lenguaje, un lenguaje que sea integrador, un lenguaje que no discrimine a las mujeres, y esto también es una tarea pendiente. Las leyes, como comentábamos, la ley del 2007 de igualdad entre hombres y mujeres incide mucho, o incidió en su día mucho, sobre el tema del lenguaje, el cuidado del lenguaje, y en su día se hicieron muchas cosas. Hoy en día parece que este tema está de capa caída e incluso no se le da tanta importancia, ¿no? Pero en aquel momento se trabajó mucho y se trabajó bien sobre estos temas que hay que tener en cuenta y no hay que perder de vista, porque las leyes lo siguen incluyendo. Es necesario atender al lenguaje porque solo existe lo que se nombra. Lo que no se nombra se invisibiliza, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta también la importancia del lenguaje. La revisión de los materiales didácticos, seleccionar materiales que sean integradores, cuidado con las imágenes sexistas, las imágenes que nos estereotipan roles, que nos muestran a la mujer pues, en el ámbito de lo doméstico, al hombre en el ámbito de lo público. Bueno, pues esas cuestiones hay que también manejarlas, ¿no? Poner especial cuidado en la minusvalorización de lo femenino, esto de esos de niñas, las niñas son las que lloran, las niñas son las que son más mimosas, no, ten cuidado con esa niña, no le pegues que es una niña, todo este tipo de cosas que a veces se nos escapan a todos y a todas. Tengo que decir a todas porque, salvo Óscar, somos todas, ¿no? Se me cuela el lenguaje muchas veces. Bien, pues todas estas cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta porque, bueno, al final estamos etiquetando a las personas simplemente por el sexo, es decir, estamos dándole un sesgo de género a estas cuestiones, ¿no? A la vida diaria y a cuestiones con las que hay que tener mucho cuidado. La aplicación de la perspectiva de género a la solución de conflictos de la convivencia, el buscar alternativas para incluir a las mujeres siempre que nos sea posible en las materias, en todas, en la biología, en la literatura, en la historia, pero en todas, en las matemáticas, quiero decir, en la resolución de un problema no podemos incluir a las mujeres, pero a lo mejor en los enunciados de los problemas sí, ¿no? Veremos a lo largo de la clase ejemplos en los que se aplica el sexismo en muchas materias diferentes y bueno, pues como esto hoy en día está pasando y hay que solucionarlo. Hablo sobre todo de editoriales de libros, ¿no? Os pondré varios casos para que lo veáis. Y luego el fomentar actividades o jornadas dedicadas a la concienciación, que mejor que el 25 de noviembre, día que se celebra la lucha contra la violencia hacia las mujeres, o el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, no solamente como una cuestión nominativa, sino pues entender el significado que tienen estas fechas y a lo mejor pues elaborar. Sé que es muy difícil, hablo desde el desconocimiento porque nunca he trabajado en un instituto, en mi caso, ¿no? Nunca he trabajado, entonces bueno, sé que es muy difícil y que la labor es ardua porque hay que contar con apoyos que muchas veces no se nos dan entre compañeros y compañeras, entonces bueno, es complicado, pero bueno, intentar orientar todas estas actividades, promover acciones, entrevistas, trabajos con gente incluso venida de fuera pues para tratar este tema, para dar visibilidad. El Día de la Paz también es un día que puede ser muy interesante para tratar cuestiones como la violencia de las mujeres, ¿no? Que en infantil y demás creo que es un día que se celebra bastante, ¿no? Bueno, vale, vaya, aquí, todavía no acabé. Es que no se me ve, creo que... Bueno, sí, perdón, sí, está aquí. Vale.
Bueno, eso, sin duda la infancia y la juventud son momentos muy vulnerables en los que los niños, aparte de ser, bueno, pues como esponjas que absorben información, también estamos construyendo caracteres, estamos construyendo, bueno, pues de alguna forma identidades, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Evitar los mensajes sexistas y sobre todo, y lo que quizás es más difícil, sobre todo en las etapas ya de más nivel, en la secundaria y en el bachiller, intentar crear una perspectiva crítica. Que los jóvenes no se trata de prohibir cosas, no se trata de prohibir lectura, no se trata de prohibir imágenes, no, sino que los propios chicos y chicas vean esas imágenes y tengan la capacidad crítica para poder discernir que eso es una imagen sexista y distinguirla de la que no lo es, ¿no? Quizás ese trabajo es el más difícil, pero bueno, creo que también es el más necesario para formar personas, porque al final, bueno, pues van a ser futuros adultos. Bien, lo cierto, y cambiando ahora ya un poco el tercio, es que las cifras hablan y los resultados que nos arrojan realmente son terroríficos. ¿Veis? ¿Se ve bien? Sí, bien, perfecto. Las cifras que nos arrojan son terroríficas. Fijaros, en esta información que nos proporciona el Instituto Nacional de Estadística, la información más antigua que tenemos, más moderna que tenemos es la del año 2016, nos arroja una cifra de 569 mujeres que han sido víctimas de la violencia de género, las que han prestado, menores de 18 años, que son quizás las que más nos interesan, ¿no? Que han presentado una denuncia por haberse sufrido violencia de género. Es decir, las cifras son terribles, ¿no? Respecto, bueno, entre 18 y 19 años la cifra todavía es mayor, 957 mujeres presentaron denuncia. En cuanto a los denunciados, es decir, personas que recibieron una orden judicial y tienen, bueno, pues una orden de alejamiento o medidas de tipo cautelar por haber sido agresores, encontramos que menores de 18 años hay 107 varones en el año 2016 fueron condenados, ¿no? Entre 18 y 19 la cifra vuelve a subir, 475, pero fijaros, de 20 a 24 años 2.341. Es decir, algo está pasando realmente, algo no estamos haciendo bien. No digo los docentes ni las docentes, por supuesto, pero la sociedad no lo estamos haciendo bien. Fijaros, víctimas mortales. Es muy difícil. Vais a ver, os voy a mostrar que las horquillas para trabajar las cifras son muy amplias, normalmente son entre 21 y 30 años, es decir, es una horquilla de edad muy amplia, pero hay autoras, como es el caso de Carmen Ruiz Repullo, que, bueno, me imagino que la conoceréis porque tiene muchos estudios sobre la violencia en la adolescencia y demás, vamos a mencionarla y a nombrarla en muchos momentos a lo largo de la clase. Ella sí que permite, bueno, a través de otros indicadores que sí están presentes en las encuestas, sí que nos hace un desglose. Fijaros, nos habla de las víctimas mortales por violencia de género por años. La última cifra que tiene cotejada es la del año 2014, yo os la recojo ahí, es un poco tardía, es un poco lejana en el tiempo, pero bueno, puede valernos para hacernos una idea, porque bueno, hablamos de los últimos años en España. Y realmente, bueno, pues las cifras son espeluznantes, ¿no? Menores de 16 años que son víctimas, el año 2004 es un año clave para fijaros en el año 2004, ¿no? 3 chicas menores de 16 años murieron víctimas de la violencia de género, ¿vale? Es el año más terrorífico, puesto que el total de víctimas es de 9, pero bueno, vemos que tenemos años también como el 2005 o el 2009, en el que hay 5 mujeres que murieron víctimas de la violencia de género y que, bueno, que hay que tener bueno, pues estas premisas en cuenta, porque los datos realmente son terribles, ¿no? Estamos hablando de que son personas que nacieron, bueno, pues hace muy pocos años y que siguen perpetuando. No es una cosa del pasado, no es una cosa de las mujeres de antes, no es una cosa de las sociedades antiguas, no es una cosa que sucede fuera de Occidente, de nuestro Occidente civilizado, sino que se está dando aquí, ¿no? Son cifras de aquí y de ahora. Bien, denuncias de las chicas más jóvenes en los últimos años. Fijaros, bueno, llega hasta el año 2007, ¿no? Pero fijaros la cantidad de denuncias que se recogen por violencia de género. Menores de 16 años. Menores de 16 años. Bueno, recojo el dato de menores de 16 años porque a mí me sorprende, ¿no? 168, 250, 323, es decir, va en aumento encima. No es algo a lo que se esté poniendo solución, sino que incluso va a más, ¿no?
Víctimas con orden de alejamiento, pues también encontramos la misma situación. En España, bueno, ella también recoge el caso de Andalucía, que es el caso donde ella trabaja, porque ella es profesora allí, pero el caso de España, 431, 419, 499, también cifras terriblemente alarmantes, ¿no?, con respecto a nuestros jóvenes y a lo que está pasando en la sociedad. Vale. Bueno, y con respecto a los denunciados por orden de alejamiento, medidas cautelares, también nos encontramos pues cifras que son considerables y que hay que tener en cuenta. Y respecto a otros tipos de violencia, yo creo que este gráfico es el que a mí más me aterra, es el gráfico que más peligroso si cabe, puesto que nos habla de la violencia psicológica, que es aquella violencia que es más difícil de determinar, puesto que muchas veces cuando se encuesta a los jóvenes, y sobre todo a las jóvenes, no son capaces de distinguir cuando ejercen violencia psicológica hacia ellas, ¿no? Fijaros, no es del total, ¿vale? Es el 25% de las 100 mujeres, del 100% de mujeres encuestadas, consideraron o entendieron que habían ejercido violencia de género hacia ellas. Fijaros qué curioso, la cifra más alta se da entre las chicas más jóvenes, son las que se han sentido más víctimas de la violencia psicológica, ¿vale? Curiosamente, algo que me sorprendió, pero bueno, que es algo que también hay que tener en cuenta, porque bueno, pues el ejercicio de la violencia psicológica hoy en día, a través de muchas plataformas, como pues las redes sociales, los teléfonos móviles, todo ese control todavía es mayor, ¿no? Es más importante que en mujeres de más edad. Bien, vamos entonces ahora a hablar de esos mitos y de esas verdades acerca de la violencia de género. Vamos a desmontar arquetipos, vamos a desmontar mitos. Bien. Supongo que conoceréis la encuesta que salió en noviembre del 2017. El centro, os lo digo ahora, el Centro Reina Sofía, en Barómetro de 2017 sobre la violencia de género, encuestó a 1.200 jóvenes y 1.200 jóvenes y chicas jóvenes de entre 15 y 29 años. Y las cifras que dio, bueno, pues fueron portada en, yo creo que todos los periódicos a nivel nacional, puesto que, fueron realmente alarmantes, ¿no? Lo que se arrojó, la información que nos arrojó acerca del pensamiento, de la creencia que tienen los jóvenes acerca de la violencia, bueno, pues fue bastante importante, ¿no? Dicen, el primer mito que queremos desmontar es el de que la violencia de género es una cosa que afecta al pasado y que afecta a personas de mayor edad. Con las cifras que vimos hasta ahora y los gráficos que vimos hasta ahora, creo que podemos ya hacernos una idea de que esto no es así. Pero bueno, vamos a seguir recabando información. Más del 20% de los españoles entre 15 y 29 años considera que la violencia machista es un tema politizado que se exagera mucho. ¿Vale? Bueno, en fin. Y más de 1 de cada 4 señala que es una conducta normal dentro de la pareja. Bueno, unas cifras que realmente son, bueno, muy duras. Realmente no, como os decía antes, la sociedad no lo estamos haciendo bien, ¿no? Por lo tanto, si acudimos a los datos, que vamos a acudir ahora mismo, esto nos desmonta que es un mito falso, esta primera creencia que estamos analizando, en tanto que las estadísticas nos muestran lo contrario. Fijaros, en el año 2017, el año pasado, hubo 49 víctimas mortales. Hablamos de víctimas mortales porque es más difícil determinar la edad y demás, es sobre las que se hace una mayor investigación, ¿no? 49 víctimas mortales. A mí hay un dato que también me llama la atención, de las cuales solo 11 habían presentado denuncia. 10 las habían presentado ellas, 1 la habían presentado otras personas. Imagino que serían servicios sanitarios o demás, ¿no? Bueno, hoy en día cualquier persona puede presentar una denuncia si cree que alguien, es más, tiene la obligación legal de presentar una denuncia si cree que alguien es víctima de la violencia de género. Otra cosa es que de facto esto no se hace, pero bueno. Esas víctimas mortales además arrojaron un balance de 24 menores huérfanos por violencia de género, que entrarían dentro de lo que se llama violencia, hoy en día todavía se llama violencia doméstica, ¿no? Bien. De ese total de víctimas, por edades, que es lo que nos interesa, fijaros, 2 víctimas entre 18 y 20 años, 10 víctimas entre 21 y 30. ¿Veis? Las horquillas de espacio de edad aumentan, ¿no? Al hacer investigaciones ya más precisas. 16 entre 31 y 40, 11 entre 41 y 50. Es decir, llegados a 50 años, es decir, mujeres jóvenes, se produjeron el año pasado el 79,6% de las muertes. El 80% de las muertes se produjeron en menores de 50 años. Y la horquilla de mayor incidencia de las muertes por violencia de género el año pasado fue de 31 a 40 años. Es decir,
no es cuestión de gente mayor, sino que las mujeres que están muriendo son las mujeres jóvenes. Son las mujeres jóvenes, no lo perdamos de vista, ¿no? Bueno, también están muriendo, por desgracia, las mujeres mayores, pero en mucha menor incidencia. Bien, este mito, por tanto, no tiene fundamentación. El siguiente mito, el mito de las denuncias falsas, que es un mito muy peligroso, puesto que muchas veces se utiliza para desprestigiar el tema de la violencia hacia las mujeres, para restarle importancia. Esto que dicen los jóvenes, que señalaban los jóvenes de que es un tema muy politizado, pues muchas veces se utiliza precisamente este hecho, el hecho de que hay muchas denuncias falsas, según dicen algunos iluminados y iluminadas, bueno, pues es absolutamente falso. Y voy a recoger lo que dice la Asociación Profesional de la Magistratura, no lo que dice, no lo que digo yo, ¿no? Cuando se habla de denuncias falsas, sin especificar el motivo, es probable que lo primero que se piense es en las mujeres que acusan a sus parejas por violencia machista. Sin embargo, solo representan un 0,02% del total. Hay otros estudios que hablan de un 0,01%. No hay un consenso entre las cifras, puesto que hay algunos casos que se consideran denuncias falsas, pero no se ha podido probar siquiera la falsedad de la denuncia. O sea que no todas las que mencionamos lo son. Entre un 0,02 y un 0,01%. Según han afirmado varios fiscales y magistrados que participan en esta jornada. Este mito es uno de los mayores enemigos de la lucha contra la violencia de género, explicó la fiscal. Es un mito que no tiene ningún tipo de fundamento, es una forma de hacer que las mujeres se debiliten. Y es un mito que digo que es muy peligroso, aparte de porque es falso, porque muchas mujeres piensan que no van a ser capaces, muchas mujeres que se encuentran inmersas en esta circunstancia, que es el padecer la violencia de género, muchas veces estas cifras las llevan a creer, incluso los maltratadores se lo dicen, vas a ser considerada una denuncia falsa, no denuncies porque no te van a creer, van a ver que es mentira, yo voy a hacer todo lo posible. Es decir, solo sirve para excusar al maltratador y bueno, pues ponerle más impedimentos si cabe todavía a la víctima, ¿no? Dice esta Asociación de Profesionales de la Magistratura, desde el 2009 al 2016 ha habido más de 1 millón de denuncias, de las que solo 212, que como os digo no es una cifra cerrada, han sido consideradas denuncias falsas, ¿no? Dice el presidente, que en este caso es un señor, apeló a la responsabilidad de los ciudadanos para crear un país que propugne la dignidad, la igualdad y la justicia, y dijo que la protección de la mujer no es defender a una parte, sino los derechos fundamentales. Y esto es algo que creo que es muy importante. Cuando muchas veces intentamos defender este tipo de cuestiones, que las mujeres no tengan que padecer este tipo de cuestiones, no estamos defendiendo una parte de la población, estamos defendiendo a la población en general. Esto debería ser una cuestión de todos, pero bueno, por desgracia, muchas veces pues vemos que no lo es, ¿no? Que parece que en esta lucha muchas veces estamos solas. Bien, otro mito más. La inmigración es la culpable de que aumenten los casos de violencia de género. En el estudio que habíamos dicho que se hizo en noviembre por el Centro Reina Sofía, se señalaba, el 30% de los encuestados señalaban que este tipo de violencia había aumentado por culpa de la población inmigrante. ¿Vale? Bueno, la siguiente dato lo vamos a ver un poco más adelante, así que os lo comento. Vamos a las cifras otra vez. Fijaros. Vamos a hablar de los agresores, 49 agresores de aquellos 49 víctimas de la violencia de género en 2017, ¿no? 33 eran españoles, es decir, un 67,3% eran españoles, un 32,7% tenían otra procedencia de fuera de España, ¿no? Y nuevamente también encontramos, puestos a analizar, que la mayor franja, de mayor incidencia de ese número de agresores es entre los 31 y los 40 años. Nuevamente hablamos de población joven, ¿no? Bien, a lo largo de esta unidad formativa vamos a referirnos a muchos ejemplos, a muchos materiales, algunos de los que ya tenéis, que os pasé al principio de la clase. Me parece que hay gente que le faltan las hojas, luego las pasamos, no las vamos a emplear todavía. Aunque bueno, casi que sí, porque hay algunos datos que sí, casi que sí, porque hay algunas cuestiones, algunos enlaces y demás que vamos a... Bueno, algunos enlaces que vamos a ver y que a lo mejor os interesa hacer algún apunte, alguna cosina de lo que estamos viendo. Bien, os decía, vamos a ver, pensamos, ¿no? Pensamos que esto es algo que viene de fuera, la población inmigrante. Estos son cuestiones que pertenecen a la cultura de estas poblaciones que vienen de fuera y demás, nada más lejos de la realidad. A poco que nos ponemos a investigar, a poco que rastreamos, no sé si hay alguna profesora de historia en la sala,
el mundo griego, al que consideramos cuna de la democracia, o el mundo romano, al que consideramos los padres de nuestras leyes actuales, ¿no? del código civil actual, eran profundamente misóginos, eran profundamente machistas, y no solo defendían la violencia hacia las mujeres, sino que la impulsaban. Es decir, no hay que irse afuera, no hay que irse a Latinoamérica, no hay que irse a África, no hay que irse a Asia buscando agresores, sino que nuestra propia cultura es cuna precisamente del sometimiento de la mujer. Entonces, bueno, esto también a veces, utilizar estos textos, algunos de los que tenéis ahí, el mito de Pandora, no para que los miréis, ¿no? El mito de Pandora, el rapto de las Sabinas, son materiales que pueden ser muy ilustrativos porque es sencillo de leer y, bueno, pues entra bastante bien por los ojos el pensar eso, que nuestra sociedad, nuestra cultura, las bases de nuestra cultura, lo que es las bases de Occidente, que se sitúan en Grecia y en Roma, bueno, pues estaban plagadas de alusiones donde la mujer era poco más que una esclava, vamos a decir, ¿no? Los gineceos griegos o la situación de las mujeres en la antigua Roma, bueno, pues era buena muestra de ello, ¿no? Con lo cual es un mito que circula entre la población, que los jóvenes lo creen, pero que tampoco se sostiene. Cuarto mito, la violencia de género se relaciona exclusivamente con la violencia explícita, con la agresión física. Es quizás una de las cuestiones también más difíciles de determinar, como ya señalábamos antes, ¿no? Consideramos, muchos jóvenes, o muchas chicas jóvenes consideran que bueno, pues la cuestión de controlar, el control, los celos y demás no son violencia, sino que la violencia es el bofetón, el golpe, y esto no es así, ¿no? Dicen las encuestas. Cuando los jóvenes aluden a violencia de género suelen referirse a conductas explícitamente violentas, nos dice la directora del Centro Reina Sofía. Aspectos como vigilar el móvil, controlar a la pareja o los celos no se incluyen dentro de la violencia, a no ser que se lo preguntemos de forma explícita. Esto es curioso también, ¿no? ¿Y esto no te parece...? No, esto no es. ¿Y esto no te parece violencia? Ah, bueno, pues entonces sí. Esto vamos a ver que no ocurre solo aquí, ocurre en más momentos, ¿no? Aluden a violencia de género cuando se refieren a agredir, a insultar. Es lo que ellos mencionan cuando les pides de viva voz que comenten qué es para ellos la violencia. Es esto, para ellos es eso, el agredir, el insultar, el llegar a la agresión física, es lo que consideran que es violencia de género. Y claro, la violencia de género, como tendremos ocasión de ver también cuando hablemos de Carmen Ruiz de Repullo, ella nos habla la violencia es como una escalera, y en el último peldaño está la agresión, pero previamente a eso, bueno, pues hay otras muchas cosas que también son bueno, pues indicadores de que algo no está yendo bien y que son indicadores de violencia psicológica, de violencia que, como decíamos antes, pues son de los más difíciles de determinar y sobre todo, bueno, pues de identificar por parte de estas chicas jóvenes, ¿no? Bien, incidir también en lo que decía la OMS, ¿no? La violencia psicológica, la violencia sexual. Hay muchos tipos de violencia, incluso la violencia de las imágenes, ¿no? Eso también es violencia hacia las mujeres y eso también hay que combatirlo. Bien, otro mito que es importante es que existen problemas mucho mayores que la violencia o la discriminación por razón de género, ¿no? En esta misma encuesta del Centro Reina Sofía marcaban los jóvenes estos factores con respecto a la discriminación, ¿no? A la discriminación de los jóvenes. Señalaban el primero de ellos la identidad, la orientación sexual, el origen étnico o racial, el aspecto físico, y el género lo situaban en quinto lugar. Consideraban que no era un motivo de discriminación el género. Curioso con las cifras que hoy conocemos, ¿no? La discriminación, la brecha salarial, todo este tipo de cosas que los jóvenes no consideren un problema. Sí que es verdad que la situación hoy en día, en un contexto de crisis y en un contexto tan problemático, bueno, pues realmente la población joven sufre muchos problemas, sufre, variados problemas que hacen que, bueno, que quizás no den tanta importancia a determinados aspectos como el género, pero que hay que tener también muy en cuenta, ¿no? Estamos teniendo en cuenta que estamos hablando de jóvenes que nacieron a partir del año 2000, ¿eh? Bien. Mito 6. El amor romántico, el por ti lo dejo todo. Esto es algo que también hay que combatir y esto también es algo que es una tremenda losa, ¿no? Me sorprende, ¿no? 226 años después de que Mary Wollstonecraft publicara su Vindicación de los derechos de la mujer, que le costó que le cortara la cabeza. 227 años después de que Olympe de Gouges publicara su Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, en la que pedía los mismos derechos para la mujer y para la ciudadana que los que tenían los hombres, nada más y nada menos. 170 años después de la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls, que es un hito dentro del feminismo en el que se decía: decidimos que todas las leyes que impidan que la mujer ocupe en la sociedad la posición que su conciencia le dicte o que la sitúen en una posición inferior a la del hombre son contrarias al gran precepto de la naturaleza y por tanto no tienen ni fuerza ni autoridad.
69 años después de que Simone de Beauvoir escribiera Su segundo sexo, o publicara Su segundo sexo, en el que señalaba que la mujer que no quiere ser esclava del hombre no huye de él en absoluto, más bien trata de convertirlo en instrumento de su placer. En circunstancias favorables, que dependen en gran medida de su compañero, la idea misma de la competición desaparece y se complace en vivir en su plenitud su condición de mujer como el hombre vive su condición de hombre. Bueno, pues después de todo esto y de todos estos años de barrido, el 80% de los jóvenes, chicos y chicas, cree que las chicas deben complacer a sus novios. Es decir, seguimos con esa idea del amor romántico. La mujer está para complacer al novio y el novio para protegerla. Es una idea muy de Walt Disney. Las princesas, los príncipes y demás, ¿no? Tiene su guasa, pero no tiene nada de guasa. Casi un 7%, que es esa cifra que antes mencionábamos, casi un 7% cree que es un problema inevitable. La violencia de género es un problema inevitable. Y, aunque rechazan que suceda, no le ven solución. Dicen que siempre ha existido. Eso de que siempre ha existido, había que ponerlo también entre comillas. Pero bueno, en eso puede que tengan un poco más de razón. En lo otro no, ¿no? Bien. Sí que existe un mayor acuerdo con respecto a la consideración de un problema, ¿no? El 87% de los encuestados y de las encuestadas considera que se trata de un problema social muy grave. Bueno, algo es algo. Bien. Séptimo mito. Solo es violencia de género cuando te pegan. Hay una campaña contra la violencia de género promovida por el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad en el año 2017 que señala para las chicas jóvenes sobre todo 10 actuaciones que también son violencia de género. Acosar o controlar a tu pareja utilizando el móvil. Cuestiones que además son novedosas porque hace unos años esto no se daba, no existían siquiera los móviles, ¿no? Interferir en las relaciones de tu pareja en internet con otras personas. Espiar el móvil de tu pareja. Censurar fotos que tu pareja publica o comparte en redes sociales, que esto es muy habitual. Controlar lo que tu pareja hace en las redes sociales. Exigir a tu pareja que demuestre dónde está en su geolocalización. Ya no es lo que haces, sino dónde estás y en qué momento. Obligar a tu pareja que te envíe imágenes íntimas, parte de esa violencia sexual. Comprometer a tu pareja para que te envíe claves personales, para tener controlado todo lo que haces, cómo te mueves, con quién, de qué manera. Enfadarte por no mostrar siempre una respuesta inmediata mediante el chat, ¿no? El doble clic azul, lo viste y no me contestaste. Bueno, pues también esto es considerado, ya os digo, por el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales en el año 2017. Servicios Sociales e Igualdad en el año 2017, ¿no? Por su parte, la Organización Mundial de la Salud nos da también información al respecto, señalando que existen muchos tipos de violencia referidos hacia las mujeres y que muchos de esos tipos de violencia también se relacionan con la edad, ¿no? Hay diferentes maneras, formas de sentir la violencia. Esto es lo que nos dice la OMS. Dice que hay tipos de violencia en función de las edades. Hay violencia prenatal, abortos selectivos según el sexo, efectos sobre el recién nacido, la violencia durante el embarazo. Esto es también violencia de género. El infanticidio, en el caso de la infancia, el infanticidio femenino, el abuso físico, sexual o psicológico durante la niñez, los matrimonios infantiles, mutilación genital femenina, abuso físico, sexual y psicológico, el incesto, la prostitución infantil o la pornografía, desgraciadamente tan de moda también. La adolescencia y la vida adulta, bueno, pues la violencia durante el cortejo y el noviazgo, ya veis que aquí se amplía la oferta de violencia hacia las mujeres, ¿no? El sexo forzado por razones económicas, por ejemplo, niñas estudiantes que tienen relaciones sexuales con adultos a cambio de favores. El incesto, el abuso sexual en el sitio de trabajo, violaciones, acosamiento sexual, prostitución, pornografía forzada, tráfico de mujeres, violencia conyugal, violación marital, abuso y homicidio, homicidio conyugal, abuso psicológico, abuso de mujeres discapacitadas, embarazos forzosos. Vemos que, ya os digo, la amplitud es bastante importante, puesto que es la época de mayor convivencia de hombres con mujeres, ¿no? La mayor vinculación entre ambos. La vejez, el suicidio forzado o homicidio de viudas por razones económicas, el abuso físico, sexual y psicológico. Sí que es verdad que hay cuestiones que aquí no se dan, pero en el mundo están pasando, y os digo que estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Bien. Octavo mito. La violencia de género está motivada por una enfermedad mental o por adicciones. Ningún hombre pega porque sí. Hay muchísima creencia también en este aspecto, ¿no? Con el fin de buscar alguna justificación a este tipo de acciones que de alguna manera
que no tiene ningún tipo de justificación, por buscarles alguna justificación, hay muchas personas que bueno, pues hablan de enfermedades mentales o adicciones tipo alcoholismo o alguna drogodependencia, pero para explicar esos comportamientos. ¿Qué es lo que están al final haciendo? Están justificando al maltratador, están justificando al agresor y al final, bueno, pues están haciéndole un flaco favor también a la víctima, ¿no? Se invisibiliza mucho el problema y se le da una connotación que no tiene realmente, ¿no? Esto han incidido mucho también en los últimos años los titulares de la prensa. Podíamos leer cosas como: mata puñaladas a su pareja tras una noche de copas en Madrid. Bueno, pues la segunda parte vamos a ver que la prensa tiene que tomar y está tomando muchas medidas porque, bueno, el desfase que tiene con respecto al tratamiento del tema de la violencia de género es bastante importante y ha sido durante los últimos años una cuestión que debía ser muy matizada, ¿no? Fijaros, un 38% de la población encuestada tiende a exculpar al agresor al considerar que suelen tener alguna enfermedad mental. Un 38% de la población. Encuesta del año 2016. Que creen que el hombre, pues es que está mal. No, el maltratador y el violador, según dicen los expertos, según dicen las psicólogas y los psicólogos, no es ningún enfermo mental, es una persona mala, porque las personas malas existen. Es un machista y es una persona violenta y es un cobarde y ejerce ese tipo de presión y ese tipo de dominio sobre las mujeres porque sí, ¿no? Porque considera que tiene derecho a hacerlo, sin más, no está loco. Bien. Según un estudio sobre sentencias de homicidio y asesinato por violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja del Consejo General de Poder Judicial, se insiste en que la mayor parte de la violencia criminal con resultado de muerte, los hechos se ejecutaron por el autor sin ninguna vinculación ni afectación ni de droga, ni de alcohol, ni de enfermedades mentales. O sea, que los propios datos nos informan y nos hablan, ¿no? Veis que datos muy variados, que no son susceptibles de ser parciales ni demás, ¿no? Bien, sí que es verdad que incluso la propia Organización Mundial de la Salud incide en que el alcohol, por ejemplo, o las drogas pueden ser un potenciador de actitudes violentas, pero la actitud violenta era previa al consumo, a la ingesta de determinadas sustancias, ¿vale? No tiene nada que ver. Bueno, y hay que tener mucho cuidado con este tipo de estereotipos y con este tipo de mito en concreto, porque muchas veces se desvirtúan o se pretende desvirtuar cuáles son realmente las raíces socioculturales de este problema que es la violencia de género y que poco tiene que ver con ningún tipo de sustancias o de enfermedades. Otro mito: este tipo de violencia se da entre personas marginadas social, económica, culturalmente. Sabemos que esto no es así. La violencia de género es intercultural, es atemporal, se da entre mujeres de baja extracción, bueno, perdón, la expresión no, mujeres de bajo nivel sociocultural y mujeres de alto nivel sociocultural. Ha habido casos de juezas, maestras, abogadas que son o han sufrido violencia de género, que han sido víctimas de violencia de género, con lo cual no es cuestión de un nivel ni de nada por el estilo, sino que bueno, pues, está en la propia esencia de la sociedad y en la falta de mecanismos también para localizar muchas veces este tipo de situaciones, y cuando, bueno, pues ya se encuentra uno muy metido dentro del pozo es mucho más difícil la salida, ¿no? Veremos también todo esto. Lo que sí que está demostrado, a pesar de que no podamos establecer ninguna catalogación de nivel educativo, nivel socioeconómico o procedencia de las mujeres, sí que está demostrado que a través de una educación en valores, en respeto, en igualdad, en la coeducación, la propia Organización Mundial de la Salud incide que solo a través de ese tipo de actuaciones en la sociedad se pueden atajar esas actitudes y esos comportamientos, es decir, es posible luchar contra ello, ¿no? Y también incide mucho la Organización Mundial de la Salud, que es muy importante, que la falta de educación afecta a las capacidades futuras de la mujer para buscar y obtener un empleo y tener un ingreso. Es decir, que si una mujer tiene independencia económica, también si se ve inmersa en ese tipo de situaciones violentas, situaciones abusivas, va a poder tener unos mecanismos para salir. No siempre, pero al menos sí se le va a dar. Sobre todo habla de las situaciones de las mujeres en los países más pobres, ¿no? Al no tener un sustento económico, una capacidad de valerse, de buscar la vida por sí mismas, bueno, pues se ven muchas veces inmersas en situaciones de las que tienen difícil escapatoria. Otro mito: en los tiempos que estamos, si una mujer aguanta esto es porque quiere. Bueno, pues eso es mucho más complejo, ¿no? Son múltiples las situaciones en las que se enfrenta una mujer, los sentimientos a los que se enfrenta una mujer cuando es víctima de violencia de género, ¿no?
se siente atrapada en una situación que ve difícil solucionar por ella misma, cree que es imposible escapar de la situación de maltrato, o piensa que si sale de la relación, la situación para ella misma o para sus hijos, muchas veces también este es un factor muy importante, o sus seres queridos pues puede empeorar. La víctima que se siente que aún está enamorada de su agresor, aunque muchas veces no seamos capaces de entenderlo, esto sucede así, ellas aman a aquel que les agrede y no entienden, no hay una razón, por lo tanto no son capaces de entender por qué y se culpabilizan, es una situación terrible, ¿no? Ha llegado a tal punto crítico la situación que es físicamente imposible para la víctima, físicamente y psicológicamente aún todavía más difícil para la víctima salir de esa situación, ¿no? La separación o el divorcio del agresor parece una opción peor que el maltrato diario, terrible, ¿no? La víctima se suele sentir incapaz de separarse o de divorciarse y poder mantener a los hijos y mantenerse por sí misma, ¿no? Ahí también incide mucho esas cifras del nivel del hecho de que una mujer no abandone ni su profesión ni su trabajo, que tenga un sustento, una base con la que poder mantenerse, ¿no? Ella y a sus hijos, si es que los tuviera, ¿no? Las personas a las que acude la víctima en busca de ayuda, policías, familiares, no le prestan suficiente atención, y eso también pasa, a pesar de que hoy en día cada vez son más los recursos, cada vez es más la formación pues de los profesionales que atienden, de los centros que atienden a las mujeres con esta problemática o de las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también es cada vez mayor la formación. Bueno, realmente aún queda también mucho por conseguir en ese sentido, ¿no? Realmente este es un mito también muy peligroso y a veces es muy difícil de explicar por qué una mujer aguanta este tipo de situaciones, pero se utiliza a veces un ejemplo que Carmen Ruiz Repullo utiliza mucho, que es el ejemplo de la rana y la olla hirviendo. ¿Lo conocéis? ¿No lo conocéis? Bueno, ella explica, os lo explico yo, de paso estoy, que si pensamos en una olla hirviendo, intentamos meter una ranita dentro, es muy difícil, la olla es la violencia, ¿no? Meter una olla dentro, porque evidentemente la rana va a saltar. Ante el calor, su reacción, sus instintos va a ser el de saltar. Pero si metemos una rana en una olla con el agua frío y vamos calentando poquito a poco el agua, la rana se va cocinando. No se da cuenta de que va a morir. Y se va cocinando poquito a poco. Pues es un símil que se utiliza mucho para explicar el tema de la violencia. La mujer, si tú colocas a una mujer, como podemos ser cualquiera de nosotros, y la colocas en ese contexto, con ese maltratador, le da carpetazo, pero vamos, a la primera. Pero el problema es que la espiral de la violencia es mucho más complicada. Comienza con un maltrato psicológico, comienza con un control. Normalmente son individuos que encima tienen un cierto carisma social, una cierta aceptación, no todos, pero sí que es verdad que al principio se muestran como seres maravillosos, ¿no? Todo este ciclo que hablan de la luna de miel, el bofetón, el volver a recuperarse, ¿no? Todo este ciclo se mantiene en todos ellos y ellos saben muy bien cómo utilizar y cómo instrumentar el amor que siente la mujer hacia él, ¿no? La pareja hacia él, pues para su propio beneficio, ¿no? Con lo cual, bueno, si aguantan no es porque quiere, sino porque ya es muy difícil salir, como la rana. Bien, y el último mito que vamos a mencionar, ¿no? Él parecía un buen hombre. Es que él parecía un hombre normal, ¿no? Que tantas y tantas veces nos dice la prensa, que tanto y tanto leemos, ¿no? Y nuestros jóvenes están leyendo esto también. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de informaciones, y ya os digo que los medios de comunicación tienen que hacer, y han hecho, de hecho, un examen de conciencia con respecto a este tipo de opiniones que muchas veces pues transmiten a través de los medios de comunicación, ¿no? El preguntar a los vecinos, ¿y era un buen hombre? Ah, pues sí, pues es que a mí me parecía que era un señor normal. Ya, pero es que ese señor normal acaba de matar a su mujer. Ese tipo de información no nos interesa absolutamente para nada, dejémosla de lado, es que no es relevante. Es más, estás no me sale la palabra, estás restándole culpa, quitándole culpa o victimizando al agresor, y quizás echando más leña todavía hacia la víctima, que se encuentra en una situación, bueno, en el caso de las víctimas mortales no, pero en el caso de mujeres que sufren malos tratos y no se llega al fatal desenlace, bueno, pues estás haciéndoles plantearse que realmente, pues eso, la culpable a lo mejor soy yo, porque él con el resto del mundo es un buen hombre. Entonces, bueno, esa espiral que tenemos que muchas veces controlar, ¿no? Bueno, como debería tener en cuenta una serie de aspectos, tener cuidado de no transmitir estereotipos acerca de las víctimas.
respetar la intimidad de la víctima. Muchas veces también es mucha la costumbre de ir a grabar al portal de la víctima. Hombre, pues si es una mujer que sufre violencia de género hay cosas que yo creo que no deberíamos ni de mencionar, pero bueno. Evitar mostrar imágenes de la víctima o de su familia, evitando bueno, pues, esos estados de nerviosismo, evitar cuestionar la actuación de la víctima, culpabilizándola. Es que nunca había denunciado, es que nunca denunció, es que ya le había pegado más veces. Bueno, ya, pero también es una información que tampoco es relevante. Bueno, hay una serie de cuestiones que son importantes, pero bueno, van todas en el mismo sentido, ¿no? Porque si no, no me da tiempo a avanzar. Vale. Bien, os decía que están haciendo determinados medios de comunicación, o por lo menos desde las instituciones se está aconsejando a los medios de comunicación que tengan mucho cuidado con el tratamiento de estas informaciones. En el año 2016 el Consejo Audiovisual Andaluz, lo tenéis en los materiales, presentó una guía para el tratamiento informativo de la violencia de género como medida en los medios de comunicación. Bueno, pues es un paso adelante para tratar, bueno, pues de frenar ese tipo de actitudes, ¿no? Actitudes como, por ejemplo, mujer muere a causa de la violencia de género. No, la mujer no muere, a la mujer la asesinaron, la mataron. Entonces vamos a utilizar la terminología adecuada, porque realmente estamos restando importancia a lo que acaba de ocurrir y encima estamos, bueno, pues desvalorizando lo que es la verdadera incidencia de lo que es la violencia de género, ¿no? Bueno, como conclusiones. Hay una serie, bueno, de conclusiones que también nos las da Carmen Ruiz Repullo. Hay en una de sus obras, Voces tras los datos, en la que bueno, nos hace un balance de lo que serían factores de riesgo para las chicas, factores que podrían ayudar a que las mujeres pudieran acabar siendo víctimas, mujeres no, las chicas, ¿no? Víctimas de la violencia de género, una socialización desigual de género, influencia de los medios de comunicación, contextos familiares desfavorables, sin duda, también, ¿no? El que no te hayan enseñado a qué hacer en esas situaciones, o que tú esas situaciones las hayas vivido en tu hogar, ¿no? No tener previamente una red de amistades que controle un poco lo que pasa, compartir los mitos del amor romántico como modelo de pareja, la atracción hacia masculinidades hegemónicas, el hombre como el que tiene el poder, ese hombre que cuida, que ya vemos que está muy presente la gente joven, como vimos en los datos. En cambio, factores de protección, la socialización de género igualitaria, el que todos seamos iguales, ahí la escuela tiene mucha importancia, una actitud crítica en cuanto al sexismo de los medios de comunicación, esa actitud crítica que mencionábamos que es tan importante, el ayudar a los jóvenes a pensar y a discernir qué es lo correcto de lo que no se está siendo correcto, contextos familiares favorables, que duda cabe, tener esa red de amistades que comentábamos, rechazar los mitos del modelo romántico. Hay otros mitos en torno al amor, ya Simone de Beauvoir nos escribió muchos de ellos en los años 40, atracción hacia masculinidades más igualitarias. Y bueno, en cuanto a los factores para los chicos, pues lo mismo, socialización desigual de género, influencia de los medios de comunicación, contextos familiares favorables, consumo de drogas. Mira, aquí tenemos la importancia de este tipo de sustancias como potenciadoras de determinadas conductas, no admitir normas y límites, agresividad en su entorno y en su familia, compartir los mitos del amor romántico. Y bueno, entre los factores de protección para los chicos, socialización de género igualitaria, contextos familiares favorables en relación a la ausencia de la violencia de género, actitud crítica en cuanto al sexismo en los medios de comunicación, el no consumo de drogas, habilidades comunicativas y de diálogo, relaciones respetuosas y horizontales con sus iguales y rechazo de los mitos del modelo romántico. Bueno, pues muchas cosas que podemos llevar a cabo también desde los centros educativos, ¿no? Podríamos recomendar incluso, que creo que es también interesante, también lo tenéis en los materiales, una guía de Carmen Ruiz Repullo que está escrita para adolescentes, que se llama No te líes con chicos malos. Guía no sexista dirigida a chicas. Es una guía que está muy bien. Aquí tenéis un esquema de lo que es cómo está estructurada, basada pues en el aprendizaje del amor, tus relaciones sanas o dañinas, conoce la violencia de género, es decir, bueno, un poquitín explicado con sus palabras y cómo ellos pudiera acercarse, bueno, pues este hecho, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos algunas de las afirmaciones. Es una guía sobre todo pensada para chicas que hayan podido sufrir la violencia o que la hayan visto de cerca, es decir, porque es una guía que les aporta qué hacer en caso de sufrir violencia de género, qué hacer en caso de que hayas visto a una amiga padecer violencia de género, cómo actuar, teléfonos de interés. Creo que es bueno, está circunscrita al ámbito andaluz, pero por lo demás es válida para todo el territorio, y que bueno, que no está en la guía. Sí, ¿no? Vale. No está. Miraré los enlaces. Yo creo que están los enlaces.
¿Veis? Esto sí que lo hice yo mal. Tenía que haber especificado un poco más. A ver. No lo veo ni yo. Sí. Está en la bibliografía, no los enlaces, ¿no? Ruiz Repullo. Ay, perdón. Sí, es que puse yo mal, perdón. Sí, es de María José Urruzola. No te líes con chicos malos, me equivoqué yo al poner las... Lo que sí que está bien es el enlace, lo que pasa es que no lo incluí, seguramente no, si lo tengo aquí no lo incluí en los enlaces. Lo revisaré, sí, efectivamente, está mal, lo que incluí mal fue la autoría. No obstante, casi todas las obras que voy a mencionar, poniéndolas en Google tenéis para descargarlas a través de internet, que no... De Urruzola. Vale, seguramente es que el lío puede ser que a lo mejor haya sido coordinada por Urruzola y haya participado Repullo, entonces me lié yo, perdonadme. Bueno, ya os digo, la que hay, bueno, pues es una forma también de, el lenguaje que está escrito es un lenguaje cercano es un lenguaje para adolescentes, ¿no? Bueno, incluye afirmaciones como las que tenemos: en una relación sana ninguno de los dos manda sobre el otro y los dos se muestran cariño y se apoyan. Lo mismo que decía Simone de Beauvoir, ¿no? Hay chicos que nos tratarán como merecemos y, lo más importante, no podemos considerar a nuestra pareja como la única meta de nuestras vidas. También se incide mucho sobre eso. Se ha avanzado mucho, pero todavía no tenemos la misma igualdad que los chicos. Bueno, ya os digo, es un lenguaje cercano y demás, ¿no? La capacidad de discernir, de ser críticos, que es con lo que se busca con este tipo de materiales, creo que es lo más importante, lo que hay que incidir. La capacidad de no prohibir libros, sino leer con otra mirada, con otros ojos. Mirar la publicidad con otros ojos también, denunciar esa publicidad, porque hay observatorios de publicidad sexista y en los que se puede presentar denuncias ante determinadas vulneraciones de los derechos de las mujeres y se debe hacer. Bueno, pues es una de las labores más costosas y que más hay que trabajar en este sentido, esa capacidad crítica, ese espíritu crítico. Y bueno, pues a partir de aquí vamos a intentar analizar en la segunda parte de la clase cuáles son esos materiales en el caso de la educación infantil y de la educación primaria, y después a la educación secundaria y el bachillerato.